Hola, ¿qué tal? Vamos hoy con la quinta y última sesión de la expansión del Islam. Bueno, teníamos este eje cronológico en el libro, que ya vimos un vídeo anterior, en el que os dije que en estas fechas que aparecen no se refiere el libro a toda la historia del Andalus, solamente se refiere a una primera parte, que es en la que va a dominar la ciudad de Córdoba. Bueno, pues esta primera parte, porque ya sabéis que la siguiente va a terminar en 1492, que es cuando los reyes católicos conquistan Granada, el último reducto del Islam andalusí, ¿de acuerdo? Pero bueno, antes de eso, como os decía, esta primera parte la solemos dividir en tres periodos muy claros, que son el Emirato dependiente, desde la conquista de la península hasta el 756, que ahora veremos, desde este año hasta el 929 y desde el 929 hasta 1031, esta última casi de 100 años exactos. Bueno, vamos a ir viendo uno a uno. El primero de ellos, ya os digo, es esta parte en la que Al-Ándalus se va a convertir en un valiato o provincia del Imperio Islámico en conjunto. En la siguiente parte va a venir un tal Abderramán, que va a ser Abderramán I el emigrado, que es un adolescente procedente de Siria, que va viniendo va huyendo de la matanza de los abasíes en Damasco, del resto de su familia. Y por último, el califato lo va a iniciar Abderramán III, que va a ser un sucesor de Abderramán I, un emir más, pero que va a decidir en este año convertirse en califa. Bueno, vamos con el Emirato dependiente. Bien, si recordáis, este es el mapa de la expansión omeya desde la capital de Damasco. Hay que recordar no confundir a estos omeyas con los que va a haber luego en Córdoba, en Andalus, ¿vale? Bueno, como sabéis, los omeyas cuando llegan al poder se encuentran con un imperio ya bastante grande que habían dejado los califas ortodoxos y ellos lo siguen ampliando más allá de Persia y por aquí el Magreb, como sabéis, que aquí van a establecer la provincia de Ifriquilla y por último al Andalus. Bueno, este es el mapa que vimos el otro día, el de la conquista, y sabéis que aquí van a ser importantes no solamente los árabes que van a entrar, como por ejemplo Musa ben Nusayr, que va a ser el gobernador de Ifriquilla, sino también los bereberes, que incluso van a ser más numerosos, ¿no? Los que van a entrar con Tariq ben Ziyad, el de Gibraltar, lo recordáis, ¿verdad? Bueno, ya vimos el otro día cómo se hacía la conquista, esas diversas modalidades, ¿no? Y esas rutas que siguieron, y que va a haber algunos años importantes, como por ejemplo el 732, que es cuando son derrotados por los francos y ya deciden volver prácticamente de los Pirineos hacia el sur, salvo esta zona de aquí, que aunque aquí no aparecía, pero digamos que ya no se van a expandir más, ¿no? Sino que se van a dedicar a la península ibérica, aunque bien es cierto que esta parte de aquí arriba se la dejan. Bueno, aunque decimos que desde 711 se puede considerar el Emirato dependiente del Andalus, esto es un poco forzado, ¿no? Porque ese primer año es cuando realmente empieza la conquista, pero no se puede hablar todavía de provincia. Sí que podemos decir que tanto Tariq como Muza eran, claro, dependían de la provincia de Ifriquilla, ¿no? Muza era su gobernador y por tanto ellos dos eran dependientes del califa que había entonces en Damasco, ¿no? Pero lo que es el territorio de la península, pues quizá no se puede considerar provincia, aunque bueno, yo como os digo, la historiografía suele decir que a partir de 711 empieza el Emirato dependiente y nada, pues nos resulta más cómodo hacerlo así, ¿no? ¿Por qué os digo esto? Porque Córdoba realmente, que como veis se conquista en el 712, pues hasta el 714 aproximadamente no empieza a ser, digamos, lo que es la capital de este nuevo territorio, que todavía está en fase de conquista, como veis, ¿vale? 714, ese año que os digo, se conquistan Zaragoza, Tarragona, Astorga, etcétera. Pero antes de eso no se había establecido todavía una capital. Y realmente incluso hay algunos historiadores que dicen que no con Córdoba, sino con el primer valí oficial que hay en Al-Ándalus, que va a ser Aziz, el hijo de Musa ben Nusayr, ¿no? El que va a hacer el famoso pacto con Teodomiro que vimos el otro día. Bueno, el caso es que a los pocos años empieza la península, ya empieza realmente lo que es el valiato o emirato dependiente, ¿no? Con gobernadores, quiero decir, nombrados desde el califato, desde Damasco. Vale, aparte de eso, vimos cómo era la sociedad del Andalus, ¿no? En la que en la cúspide estaban los árabes, bueno, por supuesto, el grupo dominante era el de los musulmanes, pero a pesar de lo que decían los musulmanes cuando iban conquistando nuevos territorios, no había igualdad real entre ellos, ¿no? Aunque eso es lo que predicaban, porque en la realidad estaban los árabes en principio, después los bereberes y, y después de ellos los muladíes. Aunque aquí habría que decir que los nobles visigodos que se convirtieron también podrían estar más o menos entre estos dos primeros, ¿no? Pero bueno, con los muladíes que salen en el libro se refiere a la gran mayoría de conversos
al Islam, ¿no? De población que era hispano-romana. Y ya por debajo de ellos, pues claro, estaban los dimíes, que eran cristianos y judíos, y por último los esclavos, aunque estaban mejor tratados, como decíamos, que en otras culturas. Bueno, pues esto va a ser un grave problema que vamos a ver ahora después. Os dejo ahora un concepto que va a ser el penúltimo, un concepto que a su vez son tres, ¿no? Zakat, Jizya y Haray, que son nombres de impuestos o tributos que se pagaban en Andalus. Bueno, lo explicamos un poco, ¿no? El primero seguro que os suena esa palabra y es que es el mismo del pilar del Islam de la limosna, ¿no? ¿Os acordáis de aquellos cinco pilares? Pues el zakat, que van a hacer con el tiempo los gobernantes musulmanes, convertirlo en un impuesto. Es decir, como Mahoma dice que hay que dar limosna a los pobres, pues mira, lo vamos a convertir en un impuesto para que lo paguéis obligatoriamente los que sois musulmanes y ya está. Va a servir supuestamente para lo mismo, para ayudar a esos necesitados, ¿no? Esto por hacer una comparación con la actualidad, aunque no es exactamente igual, es como por ejemplo la casilla de la iglesia, ¿no? En la declaración de la renta o la de fines sociales quizás sería más parecida, ¿no? Como para ayudar también a los necesitados. Pues algo similar sería. Aparte del zakat están la yizia y el haray. Entonces la yizia es un impuesto de capitación, es decir, por cada individuo, obligatorio solamente para los dimíes, que en el caso del andaluz se refería pues a cristianos y judíos, ¿no? O sea, es decir, el zakat solamente lo pagan los musulmanes. La yizia no la pagan los musulmanes, sino que la pagan los dimíes, ¿vale? Como veis aquí, como prueba de su sumisión. Es decir, como que habían aceptado el dominio musulmán, aunque conservasen su religión. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los muladíes? Los muladíes, si hubieran seguido siendo cristianos, es decir, si hubieran sido mozárabes, habrían pagado la yizia. Pero los que se convierten al Islam, los muladíes, van a pasar a pagar el zakat, al igual que los bereberes o los propios árabes. Y también tenemos el haray. El haray sí que era un impuesto territorial o sobre las propiedades, ¿no? Sobre la tierra, sobre todo en aquella época. Y este en principio solamente lo pagaban también los dimíes, aunque luego ya se extendió a musulmanes también, pero ya os digo, en la primera época solamente lo pagaban los dimíes, es decir, cristianos y judíos. Por eso os decía el otro día, cuando hablábamos de la conquista, que salía rentable convertirse al Islam, ¿no? Porque si te convertías al Islam, pagabas el zakat. Bueno, eso sí, habría que ver también qué cantidad sería cada cosa, pero claro, lógicamente estos dos eran más altos que el zakat, ¿no? Si eras musulmán, pagabas el zakat solo, y si seguías siendo cristiano o judío, pues tenías que pagar también estos dos. Bueno, así es como va a quedar el territorio, aunque esto va a cambiar rápidamente, ¿no? Pero así es como va a quedar cuando ya por fin se haya conquistado del todo, o la gran parte de la península, quiero decir, y a su vez se ha retrocedido ya de Francia, ¿no? Porque aquí ha habido una derrota, como sabéis, en el 732 por el abuelo de Carlomagno, y ya se han vuelto de los Pirineos hacia el sur. Aunque eso sí, conservan este pequeño trozo que os decía antes, ¿no? En torno a Narbona y tal. Bueno, ¿qué problemas va a haber aquí? ¿Por qué no se va a llegar a conquistar del todo? Pues aparte de por lo de Covadonga que vimos, ¿no? Y de que esta zona es montañosa, pues empieza a haber problemas en este emirato, en gran parte del emirato, ¿no? De la península, porque como os digo, los árabes habían llevado las mejores partes, ¿no? Que eso también os lo decía en el libro. Sin embargo, los bereberes no, y eso empieza a haber problemas entre ellos. O sea, empiezan a protestar los bereberes tanto contra los gobernadores como incluso contra el propio califato, ¿no? Porque esas promesas que se le habían hecho de ser iguales no se van a cumplir. Pues, ¿qué va a pasar? Que algunos gobernadores van a tener que pedir ayuda al propio califato de Damasco, que va a tener que enviar aquí tropas egipcias, sirias y todo, para poder combatir a los bereberes. O sea, va a haber guerras ya entre los propios musulmanes de Al-Ándalus, ¿no? ¿Qué va a pasar al final? Van a conseguir aplacar esas revueltas, esa rebelión de los bereberes, pero a cambio van a tener que expulsar a muchos de ellos otra vez al Magreb, ¿no? Al norte de África. Hay historiadores que dicen que a causa de esto, ¿qué va a pasar con algunas tierras del norte? Por ejemplo, Galicia, ¿no? O esta parte del sur de Asturias y Cantabria, ¿no? Lo que es ahora Castilla y León. O también Cataluña. Pues que muchos de esos bereberes que a lo mejor iban a poblar estas tierras, como van a ser expulsados, pues ese dominio se va a perder, ¿no? Porque ya no va a estar poblado tanto por musulmanes, sino que van a estar deshabitadas o incluso pobladas por cristianos del reino de Asturias, ¿vale? O sea que esa es una de las causas que hay. Aparte de eso, el Imperio Carolingio, que ya lo estudiamos en la unidad anterior, con Carlomagno sobre todo, se va a expandir hacia aquí, hacia el sur, y va a establecer lo que va a ser la marca hispánica, ¿vale? Os acordáis que eran las marcas carolingias, ¿no? Eran como territorios fronterizos del Imperio Carolingio con otros territorios extranjeros que podían ser peligrosos, ¿no? Eran como estados tapón. Entonces, bueno, pues poco a poco se va a ir, como os digo, reduciendo este territorio del Emirato dependiente.
que por supuesto va a tener ya, ahora sí, su capital en Córdoba. Bueno, pasamos ahora a la segunda parte, el Emirato Independiente. Bien, para hablar de esta fecha, el 756, tenemos que ir 6 años antes. Bien, este era el mapa, de nuevo, como os decía, del Califato Omeya de Damasco, y veíamos que terminaba en 750. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Pues que de las zonas nuevas que se han conquistado bajo los omeyas, esta parte de aquí, la de los persas, va a empezar a protestar, ¿no? Se va a empezar a cansar del dominio omeya de Damasco, porque por varias razones, ¿no? Por ejemplo, dicen que los omeyas han hecho palacios afuera de Damasco y que los siguientes califas, ¿no? A los primeros que eran bastante buenos, pues estos últimos califas de Damasco se están interesando más en los placeres, ¿no? En la vida retirada de la ciudad y del gobierno que realmente en gobernar. Eso, por ejemplo, les culpan de ello, ¿no? Y aparte de eso, también hay más problemas. Por ejemplo, esta zona de aquí, de Persia, aunque se van a convertir rápido al Islam, pues esta cultura es muy distinta. Es una cultura antigua, ¿no? La irania o persia o persa, y va a ser muy distinta de la árabe. Entonces, van a reclamar un gobierno más parecido a sus costumbres, quizá, ¿no? O no tan arabizado, y más bien más islamizado, ¿no? Es decir, ya que el Corán y el profeta Mahoma decían que todos los musulmanes serían iguales, pues vamos a dejarnos de costumbres árabes, ¿no? Y a ser más universal el Islam. Eso es lo que van pidiendo. O sea, es decir, tenían reclamaciones como los bereberes, pero estos estaban mucho más cerca de Damasco. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a aliar con una familia rival de los omeyas, con los abasíes, o abasidas, como sale aquí. Los abasíes, que van a decir para intentar legitimarse, dicen que ellos también son familia de Mahoma, pero que son familia más cercana que los omeyas. ¿Vale? O sea que entre unas cosas y otras se van a aliar, y en el 750 va a haber una batalla llamada del Gran Zab, aunque esto no hace falta que os quedéis con ese detalle, en el que van a vencer al último califa omeya. Entonces se hacen con el poder, y aunque bueno, hacen una especie de reunión, ¿no? O una cena con los omeyas restantes como para hacer un acuerdo con ellos, ¿qué va a pasar? Que allí van a asesinar a casi todos los omeyas. Por si acaso a alguno de ellos le ocurre volver a reclamar el trono del califa, asesinan a casi todos. Consigue escapar un joven llamado Abderrahman, que con ayuda de sus clientes y sus propios soldados consigue llegar hasta la península ibérica, porque sabía que allí había apoyos importantes a su familia. Cuando llega aquí en el 756 se encuentra que ya hay un gobernador o valí que está al servicio de Bagdad, de la nueva capital de los abasíes. A pesar de eso, con ayuda de sus soldados, Abderrahman consigue derrotar a ese valí, e incluso el propio gobernador de ese valí le reconoce a él como nuevo gobernador. Entonces, establece un emirato. Como sabéis, eso es un gobierno que está por debajo del califa, pero aunque reconoce que el califa es el abasí, el de Bagdad, los que habían traicionado a su familia, pues en la práctica va a ser independiente, es decir, no va a obedecer a los califas de Bagdad. ¿Vale? Ahí es cuando empieza realmente la historia del emirato independiente de Al-Ándalus. Bueno, aquí esta es otra imagen aunque no sea muy bien, del califato abasí, porque decíamos en un vídeo anterior que los omeyas españoles, ¿no? Los omeyas andalusíes, los omeyas de Córdoba, van a ser los primeros, es decir, Abderramán primero va a ser el primero que se atreva abiertamente y lo consiga ser independiente del califa de ahora de Bagdad, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que pronto otros van a seguir su ejemplo, por ejemplo los idrisíes, aglavíes o por aquí también, ¿vale? O sea que digamos que el califato abasí va a ser el que va a empezar a sufrir realmente la desintegración del Islam. ¿Vale? Por ejemplo, este mapa es un poco más. Es posterior a este año que salía por aquí, 850, es un poco posterior. Y aquí aparece incluso más claro, ¿no? Algunos de estos pueblos, como veis aquí, todavía obedecen a los califas de Bagdad. Bagdad está por aquí más o menos, y fijaos que ya ni siquiera salen los abasíes, sino salen los buyíes, ¿no? Que era como una nueva dinastía que se estableció por allí que protegía a Bagdad, aunque siguieran existiendo los califas abasíes, ¿no? O sea que fijaos hasta qué punto llegó la situación. Y ya con los omeyas independientes. Luego volveremos sobre este mapa. Bueno, este es el Emirato de Córdoba. Como veis, ¿qué ha pasado? Esas luchas entre árabes y bereberes, y aparte también lo de Abderramán, ¿no? Contra el gobernador que había aquí de Córdoba, que ha hecho que retroceda el territorio, ¿no? O sea, los cristianos del Reino de Asturias han aprovechado y se han quedado ya con Galicia, y han retrocedido incluso o sea, han retrocedido, no, han conseguido avanzar hasta el Valle del Duero, incluso un poco más al sur, ¿no? Por eso ahora ya no se llama de Asturias, sino es que es el Reino de León o Reino Astur-Leonés en este caso. Esto lo veremos mejor
en los próximos temas. Por otra parte, vemos que el Imperio Carolingio, ya no es el Reino Franco, sino el Imperio Carolingio, ha conseguido aquí establecer un territorio al sur de los Pirineos, ¿no? Lo que es la marca hispánica, que de aquí luego van a salir territorios como los condados catalanes o también, por ejemplo, el futuro Reino de Aragón o el de Pamplona, ¿vale? Que eso ya, como os digo, lo veremos después. Bueno, ¿qué va a pasar con el Emirato de Córdoba, ahora que es independiente? Que ahora por fin se va a empezar a organizar mejor, ¿vale? Esa independencia, lo bueno que va a tener, más o menos cuando se solucionen algunas de esas luchas importantes, pues es que se va a organizar mejor. Entonces de aquí podemos hablar de esa organización administrativa, sobre todo, ¿no? Por una parte, las marcas, como el Imperio Carolingio, y por otra, las coras. Las marcas va a ser un concepto muy similar a de las marcas del Imperio Carolingio, ¿vale? Porque van a estar aquí tres marcas importantes, las tres que se hicieron en Al-Ándalus, que fueron la inferior, la media y la superior, y eran territorios donde había una gran ciudad. Por ejemplo, aquí en la superior estaba Zaragoza, en la media estaba Toledo, y en la sur, aunque aquí no aparece, estaba Mérida, aunque luego se hizo importante Badajoz, ¿vale? O sea que eran territorios amplios, como veis, controlados por importantes ciudades y que hacían una función defensiva respecto a los reinos cristianos, tanto los del norte de la península como los francos o carolingios, ¿vale? Aparte de eso, estos gobernadores de estas ciudades, que estaban delegados por Córdoba, también establecieron algunas nuevas poblaciones. Por ejemplo, Alcalá de Henares sería una de ellas, ¿no? Algunas poblaciones que hacían como castillos, ¿no? o defensas contra las posibles conquistas cristianas. De ahí, por ejemplo, uno de los emires independientes de Córdoba, que va a ser Muhammad o Mohamed, va a ser el que funde una tal ciudad o castillo de Almairid, que en el futuro va a ser Madrid, por aquí por el centro, ¿vale? Bueno, esas son las medias, las marcas, como os decía, y por otra parte están lo que son las provincias propiamente dichas, ¿no? En los carolingios, por ejemplo, os acordáis que eran marcas y condados, ¿no? Pues en este caso van a ser coras, que son como pequeñas provincias. De hecho, incluso algunas de ellas más o menos coinciden con provincias actuales, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí la de Marmaria, que se parece a Castellón, ¿no? La de Amur con Valencia. Vos hay el nombre de Cuenca también, aunque era aquí muy extensa, etcétera. Bueno, aquí en el libro 50 nos hablaba también sobre la economía y sociedad. Ya hemos dicho un concepto importante, que era el de los tributos, ¿no? Que se pagaban en Al-Ándalus, los más importantes. Y aparte de eso, bueno, pues aquí vuelven a insistirnos en la idea de que la agricultura va a ser avanzada, sobre todo por el regadío, algunos productos que ya hemos dicho en otro vídeo. La ganadería también, en la que van a destacar los caballos. Y por otra parte, bueno, que aumenta el comercio, que también lo dijimos, ¿no? Esas monedas que dijimos de oro y plata, sobre todo con el califato, las de oro, los dirham, esos que vimos en un texto del otro día. Y por aquí abajo tenemos también el tema de la artesanía. La seda, por ejemplo, ¿no? Que era un recurso de origen oriental y lo van a traer aquí, y de hecho va a ser importante en la zona aquí del sureste, ¿no? Granada, Almería y Murcia se van a beneficiar mucho de la seda. También pieles y cuero, cerámica, que conservamos buenas cerámicas de Al-Ándalus, por cierto, y de la madera nos habla aquí de artesonados, que son los techos y las ventanas, pero también podríamos añadir un elemento que comentamos el otro día para las mezquitas, los mimbares, ¿no? Aquellos púlpitos donde se suben los imanes para guiar la oración. Bueno, y vamos ya con el califato, que empieza en el año 929. ¿Por qué? Porque un tal Abderramán III, sucesor de Abderramán I, por supuesto, que también es Omeya. Esta es la imagen que se conoce, bueno, que se conoce. Esto es un grabado del siglo XIX, muy posterior, pero es como se lo imaginó, ¿no? Un autor del siglo XIX, y ya se ha quedado con esta imagen prácticamente, ¿no? Bueno, pues este Abderramán III empieza siendo también un emir independiente. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza con muchas dificultades su reino, ¿no? Porque el Emirato de Córdoba se había ido debilitando nuevamente por las luchas internas, y claro, eso lo habían aprovechado los cristianos, ¿no? Pero ¿por qué se va a atrever a nombrarse califa? Porque esa es una cuestión bastante importante. Pues vamos a ver por qué lo hace. Bueno, decía antes en este mapa que esto es una visión del mundo islámico, más o menos en el siglo, podríamos decir ya el siglo X, ¿no? Y vemos como ese primer imperio islámico se ha dividido ya en un montón de territorios en los que algunos, como los omeyas del Andalus, no obedecen al califato de Bagdad, y otros, como los aglavíes, por ejemplo, o los buyíes, sí que siguen obedeciéndole, ¿no? Pero aún así, como veis, tienen mucha autonomía, y por aquí, por Arabia, igual. Bueno, pues aquí los aglavíes, por esta zona, después de esta dinastía,
se van a formar los fatimíes. Perdonad que no se vea muy bien la imagen, pero prefiero ampliar el mapa para que veamos bien las zonas que lo que son las letras. Bueno, pues esta va a ser una nueva dinastía que va a surgir entre Argelia y Túnez, lo que era más o menos la antigua provincia de Ifriquilla, y van a hacerse fuertes por el norte de África. De hecho, como veis, se expanden a Libia, Egipto, incluso a la zona de Siria y parte de Arabia. Y fijaos, van a controlar incluso durante algún tiempo los santos lugares, ¿no? La Meca y Medina. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los fatimíes, aunque sea al principio, se van a sentir fuertes e incluso se van a atrever a nombrar califa a su líder. El califa, como sabéis, es la máxima autoridad islámica y reúne tanto el poder religioso, como por ejemplo el Papa la cristiandad, como el poder político, ¿no? Como si fueran emperadores. Entonces va a ser el primero que se atreva. ¿Qué va a pasar? Respecto a Bagdad, lo van a poder hacer porque Bagdad pilla muy lejos, aparte está muy dividido ya el territorio y no se sienten amenazados, ¿no? No tienen miedo de que Bagdad pueda venir aquí a por ellos, los abasíes. Entonces esa va a ser una razón para que se proclamen califas. Pero claro, ¿qué va a pasar? Que viendo lo que está pasando por el este, que se están expandiendo, por aquí empieza a haber preocupación. Los omeyas del Andalus se empiezan a preocupar porque temen que en vez de tener de califas a los abasíes que están muy lejos y no les amenazan, ¿no? Ni les gobiernan, no se meten en sus asuntos, pues tienen miedo de que los fatimíes consigan adueñarse primero del norte de Marruecos y Argelia, de aquí del resto del Magreb, y luego de la propia península. Entonces Abderramán, cuando consiga unos objetivos iniciales que se va a marcar, pues se va a atrever también a nombrarse, a autoproclamarse califa. ¿Vale? O sea que va a ser califa tanto de la península, del Andalus, los territorios que controlan, como del norte de África, por lo menos de esta parte de Marruecos y Argelia, que no controlan los fatimíes. O sea que durante un tiempo va a haber incluso tres califatos que van a ser rivales entre ellos. Los omeyas del Andalus, que va a ser un nuevo califato, el fatimí, que es el segundo que había, y el de los abasíes de Bagdad, que estaba por aquí. Bueno, ¿y qué territorios, o sea, qué objetivos tenía Abderramán III en un principio cuando se hace emir? Pues lo primero de todo, tiene que controlar algunas rebeliones que han vuelto a surgir dentro del Emirato. Sabemos, había algunas famosas, ¿no? Por aquí, por la zona de Sevilla o por Badajoz hubo algunas, pero había una muy famosa de un tal Omar Ben Hafsun, por aquí por la zona de Málaga, contra el que no habían podido los emires anteriores. Pues él por fin va a conseguir derrotarle y eliminar así las rebeliones. Aparte de eso, va a hacer algunas expediciones a territorio cristiano y consiguiendo varias victorias, de hecho, como para decir que, bueno, aunque os habéis aprovechado de nuestra debilidad o nuestras peleas entre nosotros, entre los musulmanes, pues aquí estoy yo y no os confiéis, ¿no? Algo así, es como para lanzar un mensaje disuasorio y aparte conseguir botines y oro para su propio califato, antes de nombrarlos así. Y aparte de eso, también va a establecer una política en el sur de África, haciendo que los cenetes, que son bereberes, os hablé de ellos el otro día, ¿no? De estos viene la palabra jinetes, pues va a hacer que se sometan a él. Entonces, cuando consiga los objetivos, se va a autoproclamar, como os digo, califa, y por lo tanto va a ser la máxima autoridad, tanto política como religiosa, tanto de lo que es el Andalus de la península, los musulmanes de la península, como los del norte de África, sobre todo de esta parte de aquí, ¿no? Los bereberes cenetes. Bueno, ¿qué más nos comenta aquí en el libro, en la página 51? Pues lo que va a ocurrir con la cultura durante el califato. La cultura va a llegar a su punto máximo o álgido, no solamente fue importante durante este momento, ¿no? Por ejemplo, en el Emirato anterior del Independiente también hubo algunos emires, como el propio Abderramán I o Abderramán II también, que fueron buenos momentos de Córdoba, ¿no? Culturalmente. Pero es que Abderramán III va a reunir todas las condiciones, o sea, va a ser tanto un buen militar como como un propiciador de la cultura, ¿no? Y como va a reunir a importantes científicos de la época, pensadores también, y aparte de eso va a hacer ampliaciones, ¿no? Con ese botín que ha ganado va a conseguir también construir su propio palacio, Medina Zahara, a las afueras de la ciudad y ampliar la mezquita, ¿vale? Que aquí vemos ya varias partes que hemos comentado en vídeos anteriores. Nos habla aquí de las ciudades hispano-musulmanas, ¿no? Que durante el Emirato Independiente y el Califato se va a hacer importante, ¿no? Algunas de estas ciudades que eran ya antiguas se hacen de nuevo importantes y claro, va a cambiar el plan urbano en ellas, ¿no? Porque algunas de ellas, por ejemplo, eran romanas antiguamente y se van a convertir en ciudades islámicas propiamente dichas, es decir, zoco o mercado, una gran mezquita, aparte de otras pequeñas y los arrabales que son esos barrios exteriores. Que aparte en el caso de Andalus, pues había también barrios o arrabales
destinados a los dimíes, es decir, a los judíos y los mozárabes o cristianos. Bueno, y aparte de eso, aquí nos habla de Medina Zahara. Aquí por cierto sale un objeto artesanal, que es el bote de Zamora, de marfil, ¿vale? Esta es una fuente primaria que nos ha quedado, que está bastante bien. Fijaos en la decoración así como vegetal, ¿no? Como comentamos el otro día. Y bueno, aquí nos habla de Medina Zahara, que también va a ser un, un testimonio histórico y material de Abderramán III. Abderramán III, como los antiguos parientes suyos de Damasco, va a tener la idea de edificar un palacio a las afueras de Córdoba. Lo va a hacer por eso, pero también lo va a hacer, aparte por supuesto de la riqueza que ha ganado, también por seguridad, ¿no? Porque durante la etapa del Emirato Independiente hubo un emir de Córdoba que tuvo problemas con la población, porque la propia población de Córdoba se sublevó contra él y llegó incluso a acorralarlo en su alcázar, ¿no? En el castillo. Entonces, como esto era arriesgado, Abderramán III decidió hacer más o menos a unos 8 o 10 kilómetros de Córdoba un palacio ahí en las montañas que hay alrededor de Córdoba que le sirviera tanto como casa y sede del gobierno como un recinto también a salvo de esas posibles rebeliones y conquistas. Ahora lo veremos mejor. Vamos primero con la mezquita, que no la construyó primero Abderramán III, ¿no? Sino que es Abderramán I el que la inicia sobre una basílica visigoda que había antes. Entonces nos habla aquí de varias fases, que es una manera de estudiarla mejor. ¿Veis? Y aquí de toda la mezquita entera vemos lo pequeña que era en época de Abderramán I. Luego su sucesor, otro emir independiente, Abderramán II, que la amplía un poco. ¿Vale? Luego llega Abderramán III y ¿qué hace? Amplía el patio, como veis, más o menos lo hace el doble de ancho, y aparte de eso se edifica también el minarete. Bueno, habría otro seguramente originalmente, pero hace uno más al sur, más al norte mejor dicho, y más grande, más alto. Luego está también Al-Hakam II, que es su hijo, que la amplía hacia el sur y hace esta parte de aquí, ¿vale? Lo que es la masura, el mirab, esta parte tan decorada. Y luego toda esta parte del que vemos a la izquierda de la imagen la va a hacer Almanzor, que no es un califa ni un emir, sino que es el hachib o primer ministro del nieto de Abderramán III, que va a ser otro califa, como ahora veremos. Entonces fijaos en la foto cómo se ve muy claramente, sobre todo aquí en el color de los tejados, ¿no? Lo que son las naves de la mezquita, del haram. Fijaos cómo desde aquí hasta allá se ve un color distinto, y esta es la ampliación de Almanzor, como os digo, que hizo tanto el patio como las naves del haram, las amplió. Esto lo hizo porque Almanzor reclutó miles de soldados bereberes como mercenarios. Entonces, para poder darles cabida en Córdoba, hizo esa enorme ampliación. Y ya de ahí ha quedado esta gran mezquita que tenemos en la actualidad. Aparte de la mezquita, comentábamos el tema de Medina Zahara, ¿no? Que es ese palacio. Hoy en día esto es lo que se ve más o menos. Os recomiendo visitarla si podéis. Y bueno, aunque es un poco complicado, ¿no? Sin guías turísticos, porque realmente se ven aquí muchas ruinas, ¿no? Y un color grisáceo que no lo hace así muy atractiva de primeras, pues nos la podemos imaginar, como vemos aquí en esta recreación, cómo podría ser en su momento, ¿no? Es decir, por aquí se accedía, había como una especie de laberinto para poder entrar, con puestos de guardias, y luego ya estaban pues lo que eran los diversas estancias, ¿no? Tanto para recibir a dignatarios extranjeros, como patios de armas, como la casa de los califas, jardines también, e incluso esto que había por aquí, esto era la mezquita. Tenía su propia mezquita, la ciudad palacial de Medina Zahara. ¿Qué va a pasar con Medina Zahara? La van a habitar los tres califas de Al-Ándalus, pero cuando se acabe el califato prácticamente va a ser abandonada, incluso va a ser saqueada por los siguientes musulmanes que va a haber, ¿no? Incluso el propio pueblo de Córdoba, la Andalusí de entonces, va a saquear la ciudad palacial. Aquí tenemos algunos de los restos, ¿no? Como salían en el libro, aquí como veíamos antes, que siempre se suelen sacar imágenes de Medina Zahara de cerca, pero yo creo que es mejor verla desde una vista aérea, ¿no? Para hacernos una idea de cómo llegó a ser en su momento. Bueno, como decía, esta es una de las salas, y aquí de nuevo una recreación de cómo fue en su momento. Mucho más decorada, ¿no? O sea, con la decoración conservada de mosaicos, pinturas. Hay caligrafías, por ejemplo, del Corán, ¿no? Que eso también dijimos que era decoración típica islámica. Y pues por aquí vemos, por ejemplo, al califa
recibiendo algunas legaciones extranjeras, porque estos por ejemplo son cristianos, visitándole para hacer algún tratado diplomático, ¿no? Esta es una recreación, como os digo, muy posterior, pero es para hacernos una idea de cómo fue Medina Azahara en su momento. Bueno, y antes aparecía Al-Mansur o Al-Manzor, que este realmente es un apodo que significa el victorioso, ¿no? Que es, este hombre se llamaba Abu Amir. ¿Y quién va a ser? Va a ser el Hachib o Hajib, ¿vale? El primer ministro, como los visires también, parecido a eso. ¿De quién? Del nieto de Abderramán III. Después de Abderramán III viene Al-Hakam II, que es uno de los que amplía la mezquita, pero Al-Hakam II va a morir relativamente pronto, no por la edad suya, sino por la de su hijo, ¿no? Porque había tenido a su hijo Hisham II un poco tarde, y cuando muere el hijo de Abderramán III, pues Hakam II, como os digo, Hisham II es apenas un niño de pocos años, ¿no? Entonces no puede gobernar todavía, y un hombre que había estado ascendiendo al poder durante la etapa de Al-Hakam, que es Al-Manzor, se hace importante y prácticamente hace como si él mismo fuera el califa en ese momento, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer? Aparte de que en Córdoba va a hacer ampliaciones, como esta que hemos visto de la mezquita, ¿no? Esta parte de aquí, fijaos todo lo que amplía, casi la mitad de toda la mezquita. Aparte de eso, va a traer bereberes, como os he dicho antes, a la península, más todavía, que sean fieles a él, y además de eso, expediciones militares, como había hecho Abderramán III, pero incluso va a hacer más por todos los reinos cristianos que había en aquellos momentos, ¿vale? Entonces va a saquear Santiago de Compostela, trayéndose las campanas de la iglesia del apóstol Santiago. Va a saquear también León, que era la capital del reino de León, Pamplona también, y Barcelona también. O sea que digamos que va a pasar por todos los puntos importantes de los reinos cristianos peninsulares o territorios peninsulares cristianos de aquella época, y consiguiendo grandes botines. De ahí queda, por ejemplo, lo del pico Almanzor, ¿no? Que es el pico más alto del sistema central, como veréis el año que viene en tercero de la ESO, y haya quedado, ¿no? Esto viene de una... ¿Por qué le llaman así? Pues viene de nuevo de una leyenda medieval, que dice que supuestamente cuando pasó, en una de sus expediciones, pasó por aquí, por el sistema central, por la zona de Madrid, pues que habría subido con su caballo hasta aquí. Eso, como os digo, es un poco difícil de creer, pero bueno, al igual que Gibraltar se llama así por Tarik, es posible que Almanzor pasase cerca de aquí y de ahí le venga el nombre al pico. Bueno, y aparte de eso, aquí tenéis otro mapa de las expediciones, ¿vale? Aquí veis un poco más divididos los reinos cristianos, es decir, el reino de León. Aquí sería el condado de Castilla, por aquí el reino de Pamplona, Aragón también, ¿no? Más o menos, aunque era pequeño. Alguno como Ribagorza, y aquí los condados catalanes. Pues a todos ellos prácticamente los va a saquear en algún momento, o los va a invadir, ¿vale? Aunque no conquistar. Luego, en una batalla, de hecho, morirá el propio Almanzor supuestamente por unas heridas de guerra. Y aunque había intentado situar a sus hijos como sucesores suyos, pues no lo consiguió. Y entonces, después de él, ¿qué es lo que va a pasar? Pues una vez que muera Almanzor, no van a conseguir ni sus hijos, ni Gisán II, que era el califa, como recordaréis, ¿no? Que ya había crecido un poco, no van a conseguir mantener el poder, porque hay territorios que de nuevo se han vuelto a rebelar contra el poder de Córdoba. Entonces, aquí como veis en este mapa, vemos de nuevo territorios parecidos a las coras que hemos visto antes, pero hay como distintos colores. ¿Y esto por qué es? Además, fijaos también en otro detalle. Aparecen nuevas capitales aparte de Córdoba, ¿no? Estas estrellas que vemos por aquí. Estos son los que se llaman como los reinos, los conocidos como reinos de taifas. Taifa significa como facciones en árabe, ¿no? Es decir, cuando se acabe el califato, hacia el año 1031, que va a haber una guerra entre 1009 y 1031, va a haber una fitna o guerra civil. ¿Y qué va a pasar? Que en 1031 deciden finalmente en Córdoba que ya no hay poder suficiente, o sea, no hay ningún líder, ni como Almanzor, ni como Abderramán III, ni nadie, que pueda conseguir dominar todo al Andalus, y por tanto ya no tiene sentido nombrar nuevos califas, ¿vale? O sea, eso de hacer como los abasíes de Bagdad, de ser califas aunque ya no controles nada, ya no le ven sentido, ¿vale? Así que ya no va a haber califas, se acaba el califato de Córdoba, y en lugar de eso, todo esto queda dividido en nuevos reinos independientes. Estos reyes locales lo van a hacer diciendo como que son emires del califa, pero el califa no va a existir en realidad. Así que, como os digo, van a ser reinos completamente independientes. Aquí vemos un poco mejor con estos colores la explicación, ¿no? De por qué hay diferencias entre unos y otros. Pues ni más ni menos que por los orígenes de cada dinastía local o cada rey local. Por ejemplo, los bereberes
tanto nuevos como originales, es decir, estos son los que va a traer, por ejemplo, Almanzor, ¿no? Pero también están los de la conquista. Los bereberes como os digo, van a mandar en algunos de esos territorios, ¿no? Van a ser reyes de algunos de esos lugares. Por ejemplo, los ciríes de Granada o en Toledo, que también van a ser bereberes. Los eslavos son de origen europeo y eran antiguos esclavos que se habían conseguido hacer reyes a base de progresar como militares en muchos casos, o dentro de la administración de la corte de Córdoba. Entonces va a haber algunas como Valencia, ¿no? O Denia o Murcia. También los árabes, que eran de los conquistadores originales, pues por la parte de Córdoba, de hecho, Sevilla también, en Zaragoza también va a haber alguna dinastía. Y luego están los muladíes. Los muladíes procedían incluso de la época de los visigodos, ¿no? De estas familias que se habían convertido al Islam y habían conseguido mantener su área de poder más o menos por su zona local, ¿vale? O sea que fijaos cómo se va a fragmentar todo en taifas. ¿Qué va a pasar? Que por supuesto los reinos y condados cristianos, aunque también están divididos en varios trozos, pues lo van a aprovechar y cada uno de ellos se va a ir poco a poco expandiendo hacia el sur, ¿no? Por ejemplo, Aragón, que es aquí pequeñísimo, ¿no? Apenas un territorio de los Pirineos, pues fijaos con lo que tiene aquí para expandirse, ¿no? Es lo que veremos en los próximos, en el próximo tema. Y os dejo ya aquí el último concepto del tema, que es el de fitna, que decía antes, que es una palabra nuevamente árabe, aunque esta es la palabra castellanizada más o menos, ¿no? Que significa guerra civil. Entonces, ha habido muchas fitnas en la época, en la historia islámica, pero una de las más conocidas, y sobre todo en este tema nuestro, es la que hubo entre 1009 y 1031, como os decía, en Al-Ándalus. Es decir, poco después de morir Almanzor, y hasta que ya decían que no puede haber más califas en Córdoba porque nadie tiene poder para hacerlo, ¿vale? Como veis aquí, supuso el colapso del califato, se acaba aquí, y una vez que ya termina esa guerra civil, una vez que se fragmenta definitivamente el califato en todos estos trozos y ya no hay más califas, damos lugar a lo que se llaman los reinos de taifas que os decía. Bueno, ya para terminar, os dejo aquí una frase que dejó escrita un cronista o historiador cristiano que dijo: fue sepultado en los infiernos, acerca de Almanzor una vez que murió. O sea que fijaos el odio que le tenían por las racias o expediciones que había hecho sobre sus territorios. Nada más por hoy.